Sierra de Historias, con Alberto Garín. En todo caso, al iniciarse la primavera del año anterior, comenzó la peste sus horribles efectos, apareciendo de una manera casi milagrosa. Pero no ocurría como en Oriente, donde el verter sangre de la nariz era signo de muerte inmediata, sino que aquí, al empezar la enfermedad, salíanle a las hembras y los varones unas hinchazones en las ingles y los sobacos que a veces alcanzaban el tamaño de una manzana común o bien, como un huevo, unas mayores que otras. Vulgarmente se les denominaba bubas. Las mortíferas inflamaciones iban surgiendo por todas partes del cuerpo en poco tiempo y seguidamente se convertían en manchas negras o lívidas que surgían en brazos, piernas y demás partes del cuerpo, grandes y diseminadas o apretadas y pequeñas. Y así como el bubón primitivo era signo, y aún lo es, de muerte inmediata, también éranlo esas manchas. Este texto forma parte de la introducción del Decamerón de Boccaccio, una narración realizada por este autor florentino de mediados del siglo XIV, donde comparte su experiencia con la peste negra. Esa epidemia que asoló a Europa en esos mediados del siglo XIV y que acabó con la vida, se calcula, de entre el 30 y el 60% de la población europea. Sobre la peste negra se ha hablado y se ha escrito mucho y tenemos una cantidad importante de información. Sin embargo, es necesario hacer una serie de matizaciones. La primera sobre el propio término peste, un término que deriva del latín y que es equivalente a epidemia, a pesar de que con el tiempo se va a considerar la peste como una enfermedad en particular, peste o pestilencia. Y esto va a provocar no pocas falsedades a la hora de entender lo que los textos nos dicen del pasado. Incluso en América vamos a encontrar en los siglos de la Edad Moderna, siglos XVI, XVII y XVIII, referencias a pestes o pestilencias que se provocaron en el continente americano y que no tienen que ver con la peste negra, sino que son sencillamente epidemias más o menos mortíferas. Por tanto, idea primera, no todas las pestes son pestes negras y no todas las pestes fueron tan mortíferas como la peste negra, aunque todas las pestes sí que son epidemias, de modo que seamos cuidadosos. No siempre que en los documentos históricos aparezca el término peste, estamos hablando de la enfermedad propia de la peste negra y por tanto tenemos que pensar que esta peste negra ha llegado por doquier. Porque la peste negra es una enfermedad muy particular asociada a una bacteria muy específica, la Yersinia pestis. También esto ha provocado un intenso debate historiográfico si es la Yersinia pestis la que provocó la peste negra de mediados del siglo XIV o pudo haber algún otro bacilo que lo llevara a cabo. Es cierto que cada vez hay más estudios, sobre todo a partir de los análisis de ADN sobre restos conservados de estos mediados del siglo XIV, que nos vienen a mostrar cómo todo apunta a que en efecto sí fue la Yersinia pestis la que provocó esta epidemia en concreto. Probablemente en algunos casos combinados con otras enfermedades, en otros casos en siglos posteriores con grandes epidemias atribuidas a la Yersinia pestis y que no necesariamente fuera esta bacteria. Pero es que incluso, aunque no hubiera sido la Yersinia la que provocó esta gran mortandad de mediados del siglo XIV, lo que sí es interesante es que murió muchísima población. Y aquí entramos en un tercer debate muy jugoso. ¿Cuál es la cantidad de la población europea que muere fruto de esta peste negra que asola Europa a partir de 1347? Pues las cifras bailan, como decía hace un momento, entre un 30% hasta un 60% dependiendo de las regiones. Pero quedémonos incluso con los cálculos más modestos del 30%. Sigue siendo una cantidad desbordante de gente que muere fruto de una epidemia. Y el colapso que eso va a provocar en las estructuras sociales, políticas y económicas de Europa fue notable, y la pérdida demográfica fue notable, de modo que hubo que esperar una cantidad de décadas importante para que se llevara a cabo una recuperación demográfica resultado de esa peste negra. Por tanto, entendiendo claramente que fue una epidemia, pero que no todas las pestes que afectaron a la humanidad son fruto de la peste negra, de la Yersinia pestis, quizás la que se provocó en los tiempos de Justiniano, allá a mediados del siglo VI, también sea una peste negra, una Yersinia pestis, provocada por esta bacteria.
teniendo claro que la Yersinia pestis probablemente es la bacteria que la provocó, e incluso aunque no hubiera sido esta bacteria, fuera otra, el nivel de mortandad fue muy elevado, y teniendo claro que ese nivel de mortandad fue muy elevado, entendamos cómo se lleva a cabo esa difusión de la epidemia asociada a ese término de peste negra. Sabemos que ya va a haber seres humanos afectados por esta bacteria, una bacteria que se localiza en algún punto de las actuales repúblicas del Asia Central hacia el sector de Mongolia. Esta bacteria, que en principio se albergaba en las pulgas, ese era su continente habitual, en un momento dado salta a otros seres vivos, de partida a las ratas, que conviven largamente y hasta la actualidad con los hombres, y de ahí van a pasar a los hombres, de modo que ya se han hecho estudios sobre restos humanos allá por restos humanos de los años 1320-1330 en estas repúblicas del Asia Central, donde ya parece que fallecen por la acción de esta bacteria de la Yersinia pestis. Y son a partir de ese contacto entre la pulga, la rata y el ser humano en estas repúblicas del Asia Central, donde la enfermedad entra en contacto con los seres humanos y comienza a viajar. Viaja hacia la China, donde el estudio todavía no está afinado lo suficiente para entender el grado de mortandad que pudo provocar en China y por tanto en el Extremo Oriente, y sobre todo la conocemos en su viaje hacia Occidente, donde sabemos que va a llegar a la península de Crimea hacia 1347, y es allí donde aborda estos navíos genoveses que comerciaban desde el área del Mar Negro hacia Italia y el Mediterráneo occidental. Y es a través de estos navíos genoveses, el propio Boccaccio en el Decamerón también lo explica, cómo ha llegado la enfermedad por estos comerciantes genoveses, cómo la enfermedad va arribando a los puertos de Italia y del sur de Francia, y eso hace que vaya saltando de puerto en puerto, de ciudad en ciudad, primero asolando Sicilia, más tarde la península italiana, y ya para 1348 se había extendido por Francia, por Inglaterra, por España, e incluso poco después llegaría hasta la Europa oriental y hasta la propia Rusia. El problema estaba en lo altamente peligrosa que era la enfermedad y lo rápidamente que se difundía por ese doble camino, ya fuera esa pulga asociada a la rata que ponía en contacto con el ser humano, o la pulga directamente en el propio ser humano. Lo que va a suceder es que el nivel de mortandad va a ser brutal, allá donde llegue la peste va a arrasar con las poblaciones, insisto, incluso aunque nos quedáramos con la cantidad más modesta de ese 30%, sigue siendo una cantidad espectacular de gente. Pensemos el impacto que ha tenido en nuestra sociedad contemporánea la epidemia asociada a la COVID, ¿de acuerdo? Que ha supuesto la mortandad a nivel mundial, creo que es de un 0.001%, y sin embargo el impacto que nos ha causado a nivel social, a nivel económico, a nivel cultural ha sido importante. Pues imaginémonos que el impacto fuera sobre un 30% de la sociedad, lo que eso supone. Pues bien, esa población va falleciendo según la peste avanza, y aquí hemos de entrar en dos de las polémicas historiográficas asociadas a esa difusión de la epidemia. La primera es ¿por qué influyó tanto? ¿Por qué afecta tanto a la población europea? Y esto ha llevado a un estudio más amplio, no centrado en esos años 1347-1348, sino tratando de demostrar que el dinamismo feudal de los siglos XI, XII y sobre todo siglo XIII había llevado a un crecimiento continuado de la población que para alimentarse tenía que explotar nuevas tierras, y en esa explotación de nuevas tierras agrícolas habían comenzado por explotar las tierras menos fértiles, de modo que progresivamente la cantidad de alimentos en relación a la cantidad de población que había era menor, hasta el punto de que está documentada una gran hambruna por los años 1315-1317. Las hambrunas en sociedades preindustriales están asociadas a varios años consecutivos de malas cosechas. Hemos de pensar que los agricultores preindustriales eran gente razonables y eran conscientes de que tenían que tener alimentación no para el año siguiente, hasta la siguiente cosecha, sino para un plazo de 2, 3, 4 años. De ahí la importancia en los ámbitos domésticos de los espacios de conservación, graneros, silos y demás, porque la idea está, no conservo de año para año, sino conservo para varios años. Claro, en el momento que se da una serie de malas cosechas en años consecutivos, ahí
es cuando se va a producir la hambruna. Entonces, bueno, esa serie de malas cosechas pudo provocar que la sociedad europea estuviera infraalimentada, de ahí que cuando llega la enfermedad ataca a esa sociedad infraalimentada. Claro, hemos de pensar que si bien es cierto que la mayor parte de la gente que muere por la peste negra es la clase social más humilde, también llegan a morir nobles y reyes. El caso más conocido es el de Alfonso XI de Castilla, que va a morir en 1350 enfermo por esta peste negra. En cualquier caso, esta teoría de una sociedad infraalimentada hemos de retenerla, siendo cuidadosos porque, insisto, lo importante está en que la bacteria per sí era altamente mortífera y hemos de preguntarnos si incluso una sociedad bien alimentada no habría provocado también una alta mortandad. Y esto nos lleva a una segunda derivada, y es cómo combatieron la enfermedad per se, que probablemente es el elemento fundamental. Aquí se ha dado una visión negra del mundo medieval, donde el desarrollo médico era muy limitado, había una serie de supersticiones, de malas prácticas que en algunos casos favorecieron la difusión de la enfermedad. Es cierto, pero hay que matizarlo. Sí hay desarrollos médicos que podían entender cuál era el camino de transmisión de la enfermedad y por tanto establecer medios de prevención que trataran de cortar la llegada a la enfermedad. Pero en paralelo también hay una parte de la sociedad que está vinculada a una serie de culturas, rituales, mágicas, poco halagüeñas para protegerse de la enfermedad. Entonces, combate la enfermedad a base de oraciones, de procesiones, que a la larga incluso puede favorecer la propia difusión. En el momento que procesionamos todos juntos, estamos permitiendo que la bacteria se transmita más fácilmente. Pero hemos de ser cuidadosos. No es que la sociedad medieval fuera profundamente ignorante, incapaz de combatir una enfermedad. Hay una parte importante de esa sociedad que en efecto sigue malas prácticas y permite la difusión de la enfermedad, pero a la par hay otra parte de la sociedad medieval que se esforzó por combatir y de alguna manera tratar de frenar. He dicho cómo la peste negra se va a expandir por Europa desde Italia a partir de 1347, abarcando lo máximo en 1348, es cuando ya ha llegado a su cumbre y cuando más gente está muriendo, pero hubo partes de Europa, y la parte más destacada es el sector de los Países Bajos medievales, lo que en la actualidad sería Bélgica y los propios Países Bajos, y sobre todo el área de Flandes, donde la enfermedad va a afectar de una forma muy reducida. ¿Por qué? Porque las políticas de prevención que se llevaron a cabo funcionaron, lo que viene a demostrar que era posible, si se tenía capacidad, y se tenía, y además la mano dura para poder implementarlas, frenar la difusión de la epidemia. Y ya digo, el caso de Flandes en este sentido fue ejemplar, porque es de las regiones de Europa donde la mortandad tuvo unas cifras realmente muy bajas comparadas con el resto. Y de nuevo, no hemos de asociarlo tanto a estar en el mundo medieval y que por tanto vivieran en un momento oscuro, excesivamente fanatizado por la religión, como las propias actitudes humanas, las propias actitudes culturales. Y vuelvo a apelar al caso de la COVID, donde hemos vivido en nuestras carnes en este tiempo presente la actitud que los diferentes grupos humanos han podido tener frente a esta epidemia, desde los que fueron tremendamente precavidos hasta un grado sumo, a los que se desentendieron más y la reacción fue de lo más variopinta. No es que haya una sociedad profundamente ignorante y eso le provoca que la epidemia sea brutal. Hay diferentes actitudes dentro de esa sociedad. En cualquier caso, provocada ese altísimo nivel de mortandad, lo que va a suceder a continuación fue todo un revulsivo en las estructuras medievales de esa baja Edad Media a partir de 1348 en la Europa occidental. Porque, insisto, incluso si nos quedamos con las cifras más modestas de ese 30% de fallecidos, lo que va a suceder es una pérdida demográfica importante que va a trastocar por completo las estructuras sociales europeas de esta baja Edad Media. Lo primero que vamos a perder al morir tanta gente es que vamos a perder, curiosamente, una memoria social, una memoria colectiva. ¿Esto qué significa? Pues significa que había muchas relaciones humanas que se basaban sencillamente en contratos verbales que se mantenían porque existía esa memoria, pero en el momento que fallece una gran cantidad de población, fallece parte de esa memoria. Y entonces nos vamos a encontrar con, a partir de mediados del siglo XIV, toda una reescritura de relaciones sociales. Por ejemplo,
el sistema de gremios, esa forma en cómo se formaban los artesanos de la época medieval, el aprendiz, oficial, maestro. Hasta mediados del siglo XIV eran todo contratos verbales, no se ponían por escrito porque había una tradición oral que se transmitía de unos a otros. Tras la peste negra es cuando vamos a encontrar en los archivos históricos una cantidad importante de reglamentos, de instrucciones y los propios contratos por escrito, porque claro, como hemos perdido esa memoria, primero no sabemos quiénes son los maestros, sencillamente porque han podido morir o porque han podido morir aquellos que avalaban al maestro. Entonces hay que empezar a ponerlo por escrito. Lo mismo ocurre con toda la cuestión relativa a la creación de caballeros, órdenes de caballería y demás. Hasta ese momento, cómo se formaba un caballero, cuál es el tipo de obligaciones que se establecían, el ritual, se transmitía de manera oral, porque había esa memoria que había ido construyendo el rito per se. A partir de mediados del XIV hay que dejarlo por escrito y entonces vamos a encontrarnos un montón de documentación asociada a todo el ritual de formación de caballeros que no existía previamente, única y sencillamente porque no era necesario. Había, insisto, una memoria social que era la que contenía toda esa información, pero que con la gran muerte de mediados del XIV se vieron obligados a establecer por escrito cómo se lleva a cabo toda esa reglamentación. He puesto el ejemplo de los gremios, he puesto el ejemplo de todo el ritual de caballería, hay muchos más, o sea, vamos a encontrar una cantidad de información por escrito, sobre todo a nivel de reglamentos que previamente no se habían dado, sencillamente porque no eran necesarios, porque existía esa memoria. Hay un segundo elemento interesantísimo, y es que esa pérdida demográfica, esa caída de población, va a provocar, curiosamente, una mejora en las condiciones de vida de los supervivientes. ¿Por qué? Porque al haber menos manos de obra, los señores que necesitan tener de campesinos a artesanos de todo tipo, y tienen que contratar, tienen menos gente a la que apelar para que ocupen esos puestos, y eso lo que va a provocar es que esta gente puede reclamar una subida de salarios y puede reclamar unas mejores condiciones de vida. Es más, volviendo a esa pérdida de la memoria social, pueden reclamar nuevos contratos que ahora sí se van a poner por escrito cuando antes no se hacía, sencillamente porque existía esa memoria del contrato. Ahora hay que ponerlo por escrito. Bueno, esta apelación a una mejora de las condiciones laborales, curiosamente va a mover a los monarcas de la época. Es significativa la legislación desde Inglaterra a la Francia del príncipe Carlos, futuro rey Carlos V, a la Castilla de Pero I el Cruel, el hijo del fallecido Alfonso XI, que van a imponer una serie de ordenanzas laborales, de reglamentos laborales, donde tratan de fijar las condiciones de trabajo, salariales, de tiempo, de obligaciones, previa a la llegada de la peste de 1347, o sea, querían fijar cómo habían sido esas condiciones laborales antes de 1347, donde esas condiciones laborales eran más onerosas para el trabajador. No se consiguió. Lo interesante es comparar la obsesión que tenían estos monarcas por restringir los derechos o las posibilidades de mejora de los trabajadores con lo que realmente ocurrió, que fue que sí se provocaron esas mejoras, sencillamente porque a la ausencia de trabajadores los que quedaban podían reclamar unas mejores condiciones para su desempeño profesional. Pues bien, esto es otra de esas singularidades provocadas de manera inesperada por la peste negra. Pero ya si nos centramos en el caso que yo explicaba antes del área de Flandes, el hecho de que la región flamenca fuera la que menos se vio afectada por la peste negra, lo que va a provocar es una mejora sustancial de este área por una cuestión puramente demográfica. Recordemos que este área de Flandes ya desde siglos previos se había insertado en dos grandes rutas comerciales. Por un lado, su área natural, que es el Mar del Norte, entonces formaba parte de ese circuito comercial que se movía desde Flandes a las costas de Inglaterra, hacia el Mar Báltico, con un movimiento comercial, digamos, no especialmente lujoso. Estamos hablando de grano, estamos hablando de madera, en algunos casos incluso de esclavos, bien. Y luego una segunda ruta comercial también muy interesante, que es la que unía este área del Mar del Norte con la parte más importante del comercio europeo, que es el Mediterráneo, sobre todo de las ciudades italianas. Entonces había un nexo entre el mundo de los Países Bajos, el mundo flamenco y las ciudades italianas. Pues bien, en el momento que va a morir mucha gente en esta peste negra, tanto en el área italiana como en el Mar Báltico,
los flamencos van a ocupar ese espacio vacío que van a dejar todos estos fallecidos. Y eso es lo que va a permitir ese singular desarrollo económico del mundo flamenco, que a la vuelta de 3 décadas va a hacer de Flandes una de las regiones más ricas de Europa. Esto lo podemos asociar con esas sierras de historias que ya hemos elaborado sobre ese arte borgoñón, ese arte que buscaba epatar las cortes de los príncipes europeos a partir de la propia corte del duque de Borgoña. Y entonces, ¿dónde asentó el duque de Borgoña sus cimientos para poder desarrollar este arte tan notable? En el éxito económico de este mundo flamenco, un éxito económico que hemos de asociar en un primer momento a haber sabido combatir de una forma interesante la peste negra, haber tenido una pequeña reducción demográfica que le había permitido reemplazar aquellos espacios donde sí había habido una altísima mortandad fruto de esa peste negra, ya digo, las rutas del Mar del Norte o los nexos comerciales con las ciudades italianas. Al final, la historia de la peste negra resulta muy interesante, primero porque probablemente en el mundo europeo no ha habido un fenómeno de caída demográfica tan brutal como la peste negra. Hay que pensar en las epidemias de viruela del siglo XVI y sobre todo la llamada gripe española de 1917-18. Ni siquiera las guerras mundiales fueron tan impactantes demográficamente como la peste negra, lo que implica una relación con la muerte que va a generar el propio mundo artístico y de la cultura unas creaciones artísticas muy interesantes, que de alguna manera es la visión que tenemos de la Edad Media como una época triste, oscura, deprimida, por toda esta visión asociada a la muerte fruto de la peste negra, en definitiva lo que está contando Boccaccio en su Decamerón. Bien, entonces tenemos esa parte oscura del impacto brutal que supuso sobre la sociedad europea esa pérdida demográfica tan abismal. Ya digo, no ha vivido Europa una pérdida demográfica porcentualmente hablando tan destacada como la peste negra, pero luego todos esos otros derivados inesperados de la peste negra, como la consolidación de determinadas fórmulas contractuales, gremios, relaciones de caballería, contratos de señores con sus campesinos, o el éxito económico asociado a determinadas regiones como el mundo flamenco. Como decía al principio, sobre la peste negra aún tenemos un montón de dudas abiertas. ¿Está asociada a la Yersinia pestis? Posiblemente sí, pero aunque no esté asociado, la mortandad fue muy elevada. ¿Sabemos la cantidad de gente que va a fallecer? No, podemos ir afinando los números, pero lo que sí tenemos claro es que murió muchísima gente, pero sobre todo que el impacto estas transformaciones demográficas en el largo plazo fue realmente considerable, y este es uno de los elementos que hemos de retener. Cuando asistimos a las transformaciones sociales que viven los grupos humanos, si hay una transformación social que es difícil de perseguir, es la demográfica, porque se lanza en el largo plazo. Las transformaciones, los cambios en las actitudes demográficas, por ejemplo, tener muchos hijos o pocos hijos, en un momento dado no es algo que impacta de manera inmediata, es algo que puede impactar a la vuelta de 50, 60 o 70 años. Y sin embargo son de los impactos más brutales que pueden afectar a una sociedad, aunque son los que se desarrollan de una forma más lenta y más silenciosa. De modo que cada vez que queramos reflexionar sobre ese impacto demográfico de cualquier cambio en nuestras pautas reproductivas, la cantidad de hijos que podemos tener o dejar de tener, la cantidad de gente que muere antes o después, dependiendo de su edad, tenemos ese singular laboratorio que fue la peste negra de mediados del siglo XIV y que sin duda podemos volver a ella y seguir aprendiendo. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.